Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta sección que es En Conexión. Yo soy Laura Calderón y espero que no se despeguen ni un segundo de este en vivo porque pues va a estar muy chévere. Y antes de comenzar, les recuerdo que este es un espacio dedicado a nuestros estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia para recordar las publicaciones que ellos han realizado en Conexión Externado, esto para saber un poquito más sobre el proceso que ellos han tenido que llevar a la hora de realizar alguna producción audiovisual, una producción periodística y de comunicación social. Así que si ustedes que nos están viendo tienen un producto que publicaron en Conexión, pueden ir a escribirnos a nuestras redes sociales para estar aquí con nosotros en esta sección que es En Conexión. Así que ya sin nada más que añadir, ya podemos comenzar más sobre el tema del día de hoy. Bueno, hoy estamos en conexión con Santiago Lozano y con Jan Ramírez. Ellos dos son parte del equipo de producción de la serie web Aislados y Pixelados, pues de la cual estaremos hablando en esta ocasión, así que no se pierdan de esta entrevista. Inicialmente quiero darles la bienvenida a ustedes dos, a Jan y a Santiago, por estar aquí en este espacio con nosotros. ¿Cómo están, chicos? No, muy bien. Primero que nada, agradecerles por abrir este espacio también para presentar los trabajos que uno ha hecho a lo largo de la universidad y es muy chévere estar acá. ¿Y tú, Jan? Hola Santiago y Laura, un gusto pues tener que saludarlos y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, gracias chicos a ustedes por, pues, por su tiempo y estar aquí con nosotros en conexión. Y bueno, ustedes o bueno, nosotros, porque pues también les cuento, yo también hice parte de esta serie web, entonces pues realizamos este trabajo en pleno inicio de pandemia, ya para iniciar a hablar del tema. Cuéntenos sobre un poquito sobre esa experiencia de tener que hacer este tipo de proyecto en pandemia, así como para iniciar un poco la conversación, cualquiera de los dos. Pues yo creo que para el 90% de los trabajos, hacerlos en pandemia era algo terrible. Uno obviamente no tiene las mismas facilidades que en la universidad, pero para este trabajo en específico, yo creo que ha sido lo mejor académicamente hablando de la pandemia, fue perfecto. Eso nosotros lo hablamos muchísimo en las clases, y es que esta coyuntura fue la que nos permitió perfectamente plantear todo lo que hicimos y fue algo entre comillas bueno lo que pasó porque nos permitió hacer todo este trabajo. ¿Y tú, Jan, qué opinas sobre esto? De mi parte creo que fue una oportunidad bonita para que nuestras familias se conectaran con lo que nosotros vivimos en el día a día con la universidad. En este caso, pues involucramos a personas integrantes pues, de la casa que viven con nosotros para hacer y que ellos se dieran cuenta cómo es el proceso de edición, toda la cosa como de grabar, ¿no? Y de estar como en espacios en donde uno tiene que fijarse, por ejemplo, en el sonido, que pasó la ambulancia y uno tiene que estar con esos detalles. Entonces creo que es una experiencia muy enriquecedora. Sí, realmente también algo a resaltar es eso, que es que pues muchos de los que realizaron el capítulo aquí en Aislados y Pixelados compartieron un poco más como con su familia ese papel que pues tenemos como comunicadores sociales y periodistas, y pues ellos como que nos entendieron un poquito más de pues de nuestro trabajo, y me parece también algo muy valioso que se logró con esta serie web y pues con la coyuntura que para pues nosotros no fue tan del todo mala, porque pues sí se aprendió un montón. Bueno, ahorita gracias a las personas que siguen aquí conectados con nosotros, y les recuerdo que si no se pueden quedar a todo el en vivo, vamos a repostearlo en nuestro canal de YouTube y en nuestro IGTV para que lo puedan ver completo y no se pierdan ni un segundo sobre esta serie web. Y ya bueno, aquí ya continuando con nuestro tema,
Bueno, chicos, quiero que les cuenten a ellos, porque pues yo ya sé más o menos del tema porque hice parte de este proyecto, cómo surgió esa idea de crear una serie de este tipo, de por qué elegir el tema de la pandemia y todo ese proceso creativo que todo el equipo de trabajo que fue grande pues llevó a cabo para tener aislados y pixelados. Pues cuando nosotros comenzamos, fue complejo porque cuando empezamos a pensar la serie web, inmediatamente estábamos aquí encerrados y no sabíamos qué hacer. Todos teníamos que mandar una idea, una posible idea para hacer la serie web, pero en ese momento la profesora nos dice, tenemos que aprovechar lo que está pasando y contar sobre lo que está pasando. Entonces ahí no surge una discusión, ¿qué vamos a hacer? ¿Ficción o no ficción? Y pues tras charlarlo con todos, se decidió hacer algo que en su momento sería muy complejo, que fue hacer capítulos de ficción. ¿Y por qué lo decimos también sobre la pandemia? Porque, a ver, y eso ya lo cuento más personalmente hablando, yo me acuerdo la primera vez que salí a la calle, solo. O sea, parecía un pueblo fantasma. Todos, absolutamente todos en la pandemia, sobre todo al principio, teníamos ciertas dificultades, sean psicológicas, sea ansiedad, cualquier cosa. Y entonces ahí fue cuando nosotros decidimos como vamos a plasmar esto y vamos a hacer estos capítulos sobre cosas que nos están pasando. Sí, total, es que realmente fue algo muy inesperado porque nosotros, yo digo que iniciamos el semestre como pensando, uff, este es el semestre de la serie web que vamos a hacer. Y luego llega la pandemia y fue como un cambio tan drástico. Entonces, sí, fue algo súper impactante y además porque con la pandemia también se generó como mucho pánico al inicio. Nadie salía, las calles eran vacías, así como lo dice Santi. Y tú también, Jan, ¿qué piensas acerca de esto? Pues en ese caso fue algo totalmente diferente, ¿no? Por las condiciones. Nunca habíamos vivido como esa sensación de estar en la casa tanto tiempo. Entonces entre nosotros surgió la idea de que había y pasaba muchas cosas dentro de nuestra casa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que aprovechar esas situaciones y volverlas un poco más hacia la ficción y jugar un poco con eso. Entonces, en todos los trabajos, pues me llama la atención que nos fuimos al extremo e intentamos experimentar como estas situaciones, ¿no? Entonces, creo que fue muy emocionante hacerlo así. Bueno, y chicos, digamos, ustedes ya personalmente, bueno, les cuento a la gente que está aquí con nosotros que cada uno hizo un capítulo distinto. Ya esta pregunta va un poquito más individual de, pues, cómo fue ese proceso al elegir la historia que ustedes querían contar, en qué se basaron, o evidentemente, pues, en sus vivencias, pero cómo fue el hecho de elegir, cómo quiero contar esto porque esto está sucediendo en mi casa o quiero contar este otro tipo de cosas. Obviamente se mezcla con ficción, ¿no? Entonces sí quiero que me cuenten un poco acerca de eso. ¿Quién quiera empezar? Bueno, no, en este caso, pues, en mi propia experiencia, en ese momento, pues, había muchas familias en estado de emergencia que ponían como la banderita roja afuera de las casas. Entonces, desde ahí se me vino la idea de poder plantear una historia similar, ¿no? Pero un poco como lo dije antes, hacia la ficción. Y pues en esta oportunidad, pues yo vivo con una persona discapacitada, entonces pues hablé con él y pues se le midió al reto de hacer un personaje ficticio y fue muy increíble, la verdad. Fue increíble porque pues estar como meternos en ese mundo, transformarnos, perdón, totalmente a lo que no somos, es algo que llama mucho la atención. Y tú, Santi, tú también tienes una pues historia también que contar, que también más adelante la profundizamos más, pero también cuéntanos sobre ese proceso que tuviste a la hora de crear tu capítulo. Bueno, sin lugar a dudas, mi capítulo fue o salió de algo muy personal. Creo que a mí me golpeó muy fuerte la pandemia, sobre todo en ámbitos familiares, pues en esos momentos es cuando mi abuelita empezó a desarrollar más síntomas de Alzheimer, demencia senil, llámenlo como quieran. Y pues en esos momentos era todo más complejo, no se podía dejar, no se la podía dejar sola. Ella siempre ha sido una mujer supremamente orgullosa, que le gusta estar en la cocina, ella tiene que hacer las cosas, no deja que nadie haga nada.
Y pues todo eso lo íbamos viviendo, mi mamá también tenía sus propios problemas cuando trabajaba. Y, por ejemplo, si ustedes ven mi capítulo, eso de que mi abuela no se quería tomar la pepa y eso es algo que pasa de verdad y sigue pasando todas las noches. Entonces, obviamente mezclándolo con ficción y sobre todo ya con un final mucho más, entre comillas, trágico, más triste, pero quise mostrar cómo era ahorita vivir y cómo también el amor hacia la familia se sigue expresando a pesar de todas ese tipo de enfermedades que muchas veces son terribles y afectan tanto a la persona como a las familias. Sí, total. Y esa es una historia y uno de los casos también chéveres de pues esta serie porque muchas de las personas contaron historias como las de Santi, que es algo muy valioso que se hayan abierto a contar esto ya pues tan abiertamente, ¿no? Y bueno, chicos, también ustedes que sintieron al tener que dirigir solos un capítulo, porque es que en estas condiciones era distinto porque cada uno estaba en su casa. Evidentemente, yo no, o sea, el equipo no se podía ir, ay, vamos a la casa de Santiago de la Yank a grabar, sino que todos tenían que hacerlo solo por su parte, porque pues en esas condiciones era imposible salir, evidentemente. Entonces, ¿qué sintieron al tener que hacer todo ese trabajo en conjunto solos? Evidentemente con apoyo de sus familias, pero sí cuenten un poquito de esa experiencia. Bueno, pues en mi caso fue, digamos, una dinámica totalmente distinta, porque, por ejemplo, para uno grabar en estas épocas que hay mucha conglomeración, perdón, con mucha gente dentro pues dentro de las casas y todo esto, pues ahí lo que pasa es que, pues digamos que el ruido impide como grabar como uno quiere. Entonces, en este caso se tomó el reto de grabar todo en la noche con mi tío y pues fue unas grabaciones largas porque como digo, él es discapacitado, entonces tocaba hacer un proceso corto, pausado, con paciencia. Entonces eso requirió como esos momentos distintos de cómo se hace tradicionalmente. También obviamente la cámara es una cuestión drástica en este caso. Por ejemplo, si uno tiene una panela, por así decirlo coloquialmente, pues es realmente complicado, ¿no? Generar como las imágenes que uno quiere, pero también eso llama que uno puede hacer mucha creatividad con cualquier cosa, ¿sí? Entonces creo que también este tipo de trabajos es una invitación para eso. Sí, Uno coger herramientas y desenvolverse, ¿sí? sí, el ser Entonces eso recursivo es importante. porque no teníamos como tal los equipos con los que contábamos en la normalidad, ¿no? De préstamo de cámaras, de luces y todo eso. Y a la final siento que se logró un buen producto. Y digamos, Santi, ¿tú cómo te sentiste a la hora de tener que pues también dirigir tu capítulo? Bueno, pues yo creo que había muchas sensaciones. Una de las que más tenía a veces era miedo, porque yo decía, ¿cómo hago para que salga bien, chévere? Pues los estudiantes de comunicación nos toca grabar un corto en quinto semestre, pues uno sabe que hay como 8 personas ahí ayudando. En nuestro caso, ¿no? En nuestro caso estábamos nosotros dirigiendo, grabando todo. Por ejemplo, yo nunca me he sentido bueno grabando. Entonces, yo no tengo tanta motricidad, por decirlo de alguna forma, para grabar. Entonces yo dije, no, pues me voy a comprar como el adaptador para el trípode, para el celular, y eso me ayudó muchísimo. Obviamente yo tuve muchas dificultades, por ejemplo, en lo que es manejo de actores, que eso me imagino que lo Sí, hablaremos sí, después. lo hablaremos ahorita. En un segundo. En un segundo lo hablaremos, sí, sobre eso. No, y pues lo bueno que sí, en términos del sonido y todo eso, acá en mi casa casi no hay ruidos y todo, entonces en eso sí se favoreció mucho, pero igualmente fueron jornadas de grabación bastante extensas. Sí, claro, es que de hecho el hacer un capítulo completo entre 5 a 10 minutos toma mucho trabajo y más uno pues solo prácticamente.
y realmente sí resalto que fue un trabajo muy valioso. Nos tomó tiempo, pero a la final se logró un buen producto. Y algo de lo que ahorita había nombrado Santiago, que es el manejo de actores, también cuéntenles a nuestra audiencia cómo les fue manejando a personas que no específicamente son profesionales como actores, ¿no? Porque pues tenemos el caso de Yank, que pues trabajó con el tío, y de Santiago con la abuelita, que pues son casos específicos que tienen cierta complejidad para eh, pues grabarlos, dar indicaciones y todo esto. Digamos, el hecho de tener una cámara al frente muchas veces pone nerviosos a las personas. Entonces, ¿cómo les fue con ese proceso de manejar a la gente? ¿Qué estrategia utilizaron para hacerlo? Pues yo más que estrategia, pienso que fue constancia. En mi caso, obviamente, ya manejar a una persona que no tenga formación actoral es complejo, pues en mi caso fue mucho más complejo. Pues ahí está mi pobre abuelita que, a ver, ella desde que yo soy niño siempre me ha ayudado en todo lo que puede y en esta ocasión, a pesar de todo, pues ella lo intentaba. Y acá la cosa es que ella no se podía aprender los diálogos. Obviamente, pues yo imprimí los guiones, se los daba a mi mamá, a mi abuelita para intentar, pero claramente era imposible que ella se lo aprendiera. Entonces era repítale, 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 repítale. Sí, Y, y hasta que ella lo lograba. Muchas veces eran muchísimas tomas. A mí nunca se me va a olvidar el primer día que grabamos. Eso fue, creo que era un día del padre. Estuvimos 4 horas y grabamos 3 planos. no, E- muy En demorado. el martes que teníamos clase, yo me acuerdo que la profesora me escribió, Santiago, ¿tú crees que sí lo podemos lograr? Pues yo ahí lo único que le dije fue, sí, profe, yo ahí lo voy a intentar. Y pues con pura constancia, fue muy complejo, pero ahí se logró. Sí, yo recuerdo ese momento que tú pues me decías como, ay, estoy grabando, pero solamente llevo estos planos grabados. O sea, también me acuerdo mucho de ese proceso y de esa época. Y también fue muy pues chévere que se haya logrado pues a la final todo eso porque también lograste muchos planos interesantes. Y digamos, en tu caso, ya que tú también tuviste que grabar pues a tu tío, a tu hermanito, y cómo también te fue con eso, ¿no? Pues fue una experiencia totalmente, como te dije antes, enriquecedora, porque pues uno se conecta un poco más con la familia. Uno a Claro. veces en los trabajos que tiene en la facultad, uno se queda como mucho en el computador y todas estas cosas, entonces también como que esa parte se olvida, ¿no? Entonces Sí, uno conecta con ellos y pues las metodologías que se usan ahí es a partir como de tratar de ponerles algo imaginario que vieron antes y a partir de ahí pues trabajarlos, ¿sí? Por ejemplo, mi hermanito con alguna, no sé, con algún dibujo animado, a ok. partir de ahí yo le empezaba como a dar tácticas, ¿sí? Le decía, no, como Mickey se mueve acá y le explicaba un poco así, ¿no? Sí. Entonces era un poco como en ese caso y en el de mi tío. A él le gustaba mucho Calimán y El Hombre Increíble. Entonces yo Sí, le decía, no, toca tata, y me sentaba con él a ver como episodios y luego le decía como, no, hay que hacer esto. Pero digamos que lo que decía Santiago antes, la cuestión de que se les olvidaba un diálogo y eso es realmente difícil. claro. Entonces eso lo que hacía era demorar un poco como el proceso, pero de todas maneras, pues se trataba de que si no funcionaba, en el caso mío pasó muchas veces, que tanto como mi hermano como mi tío, pues definitivamente se les complicaba mucho, se trataba de que fuera algo más natural, ¿sí? Y ya, Claro. y se modificaba pues para que ellos se sintieran bien, ¿sí? Es, Y des- listo. es decir, como digamos a tu hermanito, tú, digamos, no le ponías el diálogo específico, sino como que trata de decir esto, ¿sí? Más que todo así. Sí, le decía como, ¿recuerdas como en el capítulo de yo no sé qué? Eso sí me tocó invertir harto tiempo viendo con mi tío y mi hermano muñequitos y bueno, series. Y yo Sí. les decía como, mira, tienes que, ¿recuerdas como dijo, por ejemplo, Pau Patrol y sí, todas estas Sí. cosas? Y así más o menos cogían la idea.
Y mi tío, pues yo le decía también, no, recuerda la novela de, por ejemplo, Los Victorinos, que es muy vieja, Así, viejísima. y pues así, como tratando de asimilarles alguna cosa que ya habían visto. Entonces sí. Digamos, ¿cómo lograste? Hay una parte donde tu hermanito está como en las escaleras y pues dice como, "Ay, toma papi", pero es que él tiene como una expresión como muy natural, como también como en shock de ver a su papá después, en otra escena más adelante, como con la pistola y todo eso. ¿Cómo lograste que él hiciera como ese tipo de gestos, ¿no? Tan chiquito. Pues ahí simplemente lo que se hacía es algo chistoso, pues acá se le mostraba como el juguete de él, ¿no? El favorito, ¿sí? Sí. Entonces mientras él estaba pues mirando a la cámara, yo atrás estaba como, pues esto sonará feo, pero yo le estaba como molestando el muñeco para que él como que tuviera las reacciones, ¿sí? Entonces se hizo Ujú. varios intentos, obviamente eso no salió a la primera, sino a las 20 veces. Entonces, bueno. De todas maneras, pues uno queda como muy satisfecho después de ver los trabajos, así como decía Santiago de la abuelita y todo, es algo que de verdad a uno le emociona mucho, ¿no? No, y qué chévere Entonces, y, pues ver todo ese trabajo que lleva detrás, no más de pues que se logren esas expresiones faciales y todo eso, es muy chévere pues escucharlos en ese aspecto y pues a la gente que está aquí, los invito a que vayan a Conexión Externado y busquen Aislados y Pixelados para que puedan ver la serie completa y ya bueno, y aquí ya continuando con el tema. Pues nosotros sabemos que algo muy particular de nuestra serie como tal es el uso de una herramienta en específico y pues quiero que pues le cuenten a nuestra audiencia por qué utilizamos Jabo como un recurso para nuestra producción. Cualquiera de los dos, quien quiere empezar, no sé, Santi. No, pues para mí How fue definitivamente la mayor genialidad que hubo en la serie. Pues nosotros nos encontrábamos en un problema, justamente lo que yo te mencionaba ahorita, ¿no? Eso de salir a las calles era solo, todo el mundo con miedo, filas en supermercados, todo lo que tú quieras. Nosotros no podíamos sacar a los actores a la calle, era, era imposible. Por ejemplo, mi abuela ya tiene más de 90 años y en esa época pues obviamente no le íbamos a sacar a grabar. Entonces Claro. teníamos que ver una solución porque la mayoría, no, todas las historias tenían escenas en el exterior y si no podíamos sacarlos, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde surgió, creo que fue Natalia la que... Creo que fue Víctor. Es que Víctor creo que fue el que sugirió lo de Javo y Natalia, Natalia Rincón, como que dijo, ah, sí, yo también conozco Jabo, entonces podemos usarla. Y ellos dos fueron los que se encargaron de realizar esos escenarios en Jabo, si no estoy mal. Y es que fue brillante y cuando lo grabamos fue tan divertido que Sí. si el muñequito bailando, que si el muñequito se iba por otra parte. No, eso, esas clases fueron lo mejor definitivamente. Sí, a ti también, ¿qué te pareció, Yank? A ti inicialmente en Jabo, que ahí también hubo como un tema. sí, sí, yo recuerdo que, bueno, cuando yo conocí lo del tema, yo dije, uy, pero ¿cómo así? Eso va a rayar un poco ahí, porque, no sé, o sea, poner los muñequitos y que duren tanto tiempo como sin las emociones que se dan en la vida real, pues yo lo veía como difícil, ¿no? Pero pues afortunadamente cuando ya empecé a conocer como los puntos de vista de mis compañeros y las actividades que se hicieron en clase, pues la verdad es que Natalia y Víctor hicieron un gran trabajo junto pues a las otras personas, porque como que trataban de que esos muñequitos cobraran vida. Entonces llegar a ese punto es algo que pues realmente es difícil, ¿no? De transformar, sobre todo en las emociones. Entonces me parece como algo muy valioso. Yo la verdad, como les digo, al principio pensaba que era una locura, pero Sí. luego ya quedé con la sensación de que era totalmente genial. Sí, 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 de hecho, y también lo que decía Santiago, fueron clases muy chéveres que, o sea, estábamos produciendo y el mismo es como que había diversión en el momento y nos escapamos un poquito de que la coyuntura de la pandemia, otras situaciones pues ya más personales, entonces siento que también fue como una conexión muy chévere que se tuvo pues con todo el equipo como tal.
Entonces, sí fue muy valioso. Y bueno, también con respecto a todo el proyecto que pues hemos llevado de aislados y pixelados, quiero que también les cuenten a ellos de cómo se logró unificar todo el proyecto, pues teniendo en cuenta que cada uno tenía su capítulo aparte, ¿no? O sea, para que todo se viera unificado de estos aislados y pixelados a la final. Pues yo considero que ahí nosotros, bueno, primero, obviamente la temática nos unía, si bien es cierto, el COVID-19 gira en torno a todas las historias, no es lo principal, sino son las historias que vienen ahí. Y lo segundo para mí es lo que veníamos hablando del Jao. El Jao es algo increíble. Sí, Nosotros veíamos el Jao y sabíamos, esto es aislados y pixelados. Entonces, por eso es que después en redes sociales, con el feed, ahí aparece el protagonista de los capítulos en Jao. Todo eso hacía que nuestra serie tuviera obviamente es complejo unificar todo porque cada uno dirige un capítulo, entonces después eso es complejo, pero gracias al Jao y a esas redes sociales nosotros sabíamos que era un capítulo, más sumado todas las premisas y todo, no sé. Yo creo que eso fue lo que nos hacía indistinguibles frente a otros proyectos. sí, total. Sí, bueno, y en mi opinión, pues yo creo que en un principio pues se hacía como toda la estructura que normalmente se hace, pero afortunadamente la profesora y digamos todas las personas del equipo fueron cambiando según como las ideas que daba cada persona que estaba dirigiendo el capítulo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso fue chévere porque pues se le da la total libertad a la persona o al estudiante de hacer pues el proyecto totalmente como afuera de lo que se acostumbra, ¿no? Claro. Entonces es eso, yo creo que es muy valioso como ese punto de uno intentar cosas nuevas y llevarlo al extremo, me parece muy interesante. Sí, fue realmente interesante pues esa parte, porque digamos, sí, pues los que nos están viendo, ustedes van a Aislados y Pixelados, que nuestra serie web pues les cuento que también está en Instagram, pues pueden ir a buscarla en Conexión Externado. Ustedes pueden ver el personaje en vida real y el personaje en el muñequito de Jao, entonces también es como esa interacción y ahí pues todo ya se entiende y los escenarios de Jao también se conectan mucho con lo que es la realidad, porque pues también lo que pues ya veníamos resaltando, que los escenarios que crearon entre Natalia y Víctor se acoplaban mucho a lo que era la realidad de cada capítulo. Entonces sí fue algo muy chévere que se logró. Y bueno chicos, también pues qué otros capítulos pueden encontrar nuestro público en Aislados y Pixelados. Cuéntenles un poquito más sobre esto. Bueno, pues está en Boca Cerrada, que fue el último. Voy a empezar del último para arriba. Dale, dale. Pues ahí Listo. vamos hablando Este de cada pues uno. es muy interesante porque Natalia pues usó a su papá, Sí, que sí, y pues él de verdad que también nosotros pensamos que no era pues una persona que nunca hubiera actuado, sino que se nos hizo que era un actorazo ahí de sí. hace muchos años. Y pues digamos que todos los capítulos se asemejan, como lo dijimos antes, a problemas que podrían pasar dentro de la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, la ignorancia es felicidad, que lo hizo Dylan. No, ese lo Él hizo pues, Santi. sí, sí, perdón. ¿Sí? Bueno, Sí. perdonen. Sí, bueno, esta pues, por ejemplo, pues ya Santiago nos dijo la descripción de la abuelita, que fue muy interesante y Santiago nos contará más detalles de ese capítulo. Eh, También estaba la de ansiedad, que pues trataba como el problema que vivimos muchos jóvenes, ¿no? Ahorita en la pandemia, Sí, yo que es quiero el resaltar tema, algo de ajá. ahí. No, pero sigue. Ya ahorita. Bueno, yo solo iba a decir que es el tema de la ansiedad como tal, que pues que día a día pues nos preocupa acá dentro de la casa, sobre todo de como no tener ese contacto con nuestros amigos, de salir tranquilos afuera, ¿no? Es como ese desespero que se genera dentro de un lugar, ¿no? Yo, Incluso pues estamos con la familia, pero digamos que uno siempre necesita
como otros espacios. Y ahora sí. Digamos, no, tranquilo, digamos, yo también quería resaltar algo y es que Isa lo que hizo fue mostrar su verdadero problema de ansiedad que ella vive, que es un tema pues también serio que muchos padecen porque es una enfermedad y que ella logró exteriorizar lo que ella sentía y lo que ella vivía y abrirlo pues a lo que es la serie web y siento que es algo muy valioso pues que todos tienen que ver porque es algo muy de ella, también muy personal, al igual que pues las otras historias, pero sí me parece algo a destacar también. Y Mira, bueno, por sí, ejemplo, hablando del capítulo de Isabel, a mí me parece que ese es uno de los que más resalta, no solamente por lo que tú dices, sino por todas las dificultades que tuvo, porque a ver, todos tuvimos dificultades al grabar. Obviamente yo no voy a decir que fue súper fácil grabar con mi abuelita, pero ella también tuvo una increíble dificultad y es que grabó sola. O sea, a ella nadie le ayudó a grabar, nada. Entonces, ponerse a plasmar su problema haciéndolo totalmente sola, eso es bastante admirar. Yo siempre he dicho que las 5 personas que desarrollamos los capítulos, de verdad, ahí nos pusimos mucho la 10 porque es que fue fue, bastante complejo y fue de verdad un proyecto que mereció mucho la pena. sí, realmente sí, porque es que cada uno tenía que pues desarrollar pues su propio capítulo, es algo muy fuerte pues de hacer. Y porque tiene mucho trabajo, ¿no? Y pues por las mismas condiciones que ya venimos hablando, pues todo el en vivo. Y bueno, hablemos otro poquito de los otros capítulos que también están ahí. ¿Cuál nos falta mencionar? El de... Ahora sí, ahora sí. Falta el de la realidad es una ilusión de persistencia, ¿sí? Ese sí lo hizo Dylan, sí. ¿sí? Acá también es interesante porque él utiliza a su abuela, ¿sí? Si no estoy mal. Y pues digamos que también tiene una estética muy impresionante para uno estar pues en un lugar y con los equipos que uno pues tiene a la mano, como les digo, las llamadas panelas, que son celulares anticuados. Sí, entonces pues me parece muy interesante, hay una dirección de arte totalmente Sí, muy buena. marcadísima. También pues destacar acá que el señor acá Santiago pues también hizo su labor de director de fotografía y pues nos indicó también Sí. como muchas instrucciones, ¿no? Entonces eso también hizo que el proyecto pues estuviera organizado. Obviamente la profesora siempre, no, venga, usted tal, tal, haga esto y haga lo otro, ¿sí? Entonces fue algo que nos dio un plus, ¿no? Siempre, digamos, la ayuda académica es muy importante. Sí, eso es súper importante. Y sí, el capítulo que estabas hablando, unas de las últimas escenas fantásticas también, hay mucho cambio de cámara, entonces tampoco, o sea, en todos hay cambios de cámara que ustedes no se van a aburrir y lo van a disfrutar mucho, realmente, porque pues son cosas de pandemia que muchos pues hemos vivido, ¿no? Cada uno tuvo su función de investigadora. María Camila Maca tuvo pues el papel también de directora. A quien no me falta nombrar, también Diana Pinto, ella tuvo pues el papel en edición, pues de investigación Daniela Alfonso, no sé si se me escapa alguien más que no he Diego nombrado. Valencia, que fue productor. Sí, Santiago Valencia, que él también fue productor, entonces fue un equipo muy compacto y a la final se logró pues todo este proyecto realmente y siento pues que todos nos llevamos como cierta enseñanza en ese aspecto. Y bueno chicos, ya para finalizar, ¿qué es lo más especial que ustedes sienten que se llevan de este proyecto que es Aislados y Pixelados? Bueno, pues de mi parte, mucha experiencia. Siempre todo este tipo de trabajos, de verdad que para las personas que vienen de semestres más abajo, es muy importante que se lo tomen en serio y sobre todo que traten de plasmarse a escenarios reales, porque ya a la hora de estar profesionalmente se exige mucho, ¿no? Como ese ámbito de creatividad, de dar ideas nuevas, ¿sí? Entonces, si ustedes siempre se quedan con grabar lo mismo, de hacer lo mismo, pues digamos que eso va a encerrar sus mentes cada vez más. La invitación y pues a mí la reflexión que me dejó el trabajo es pues ir más allá, tratar de hacer todo lo que se pueda con los elementos que tengamos en casa. Por ejemplo, esos efectos en rojo que yo hice Sí, fue con papel ¿celofán? Sí, celofán. Sí, súper. entonces se puso en el bombillo, se amarró ahí con un cordón y listo.
¿sí? Entonces son cosas que, pues, digamos que se crean a partir de mirar qué cosas funcionan en la casa. Y siempre cualquier persona sirve, cualquier lugar, ¿sí? Hay que ver como la realidad de otra manera y así se hacen las cosas. Y Y bueno. muy chévere y muy interesante lo del papel de celofán porque yo pensé que había sido como un filtro, algo así distinto, pero muy interesante. ¿Y tú, Santi, qué te llevas de esta experiencia? No, yo la verdad siempre lo voy a decir y creo que este fue el trabajo que más amé durante toda la universidad. Yo me llevo, creo que una experiencia personal y una experiencia profesional. La primera, yo venía como de una decepción de todo lo audiovisual. Yo decía como de pronto no voy a poder tal. Y después de esto, pues me volvieron a dar las ganas, darse cuenta que uno puede hacer un montón de cosas. Es la primera vez, creo que en mi vida, que uno puede plasmar algo en una obra, basándose en algo que le está pasando a uno. Eso es algo muy bonito que yo me voy a llevar. Y en lo personal, pues yo cuando se lo mostré a mi familia, a todos, pues obviamente es mi abuelita actuando, 92 años, uno sabe que pues tristemente ya no nos va a acompañar tantos años. Y esto es un recuerdo muy bonito que siempre va a perdurar en mi memoria, en la memoria de mi familia, y va Claro. a ser un trabajo que siempre me va a acordar. No, eso sí va a ser muy bonito porque va a perdurar, o sea, lo que pues han dicho realmente, todos hemos tenido la experiencia, muchos pues nos acercamos a nuestras familias al grabar pues esta serie, chicos. Y bueno, yo quiero pues a ustedes dos, Santi y Yank, quiero agradecerles por haber compartido este espacio con nosotros aquí en Conexión. Yo quiero pues agradecerles de parte pues de todo el equipo de Conexión por estar aquí con nosotros, realmente. Gracias por eso. No, muchas gracias a ti, Laura, y a Conexión por invitarnos y por hacer pues visible este proyecto tan bonito de los compañeros que pues desafortunadamente no pudieron estar, pero que pues tratamos ahí de explicar bien el proyecto. Entonces sí, gracias, gracias. Y a Santiago también por compartir acá este pedacito. Y lo mismo, muchísimas gracias por este espacio, por volver a visibilizar este proyecto tan bonito. De verdad es un placer hablar de esto. Bueno, chicos, y bueno, a la gente que aquí sigue conectada, están todos cordialmente invitados a que vayan a Conexión Externado a buscar Aislados y Pixelados y que no se pierdan ninguno de esos 5 capítulos que están hechos con mucho esfuerzo y realmente se van a entretener, entonces no se lo vayan a perder. Y bueno, ya también les quiero agradecer por quedarse hasta este punto de este en vivo. También para retomar, recordarles que si ustedes quieren estar aquí en conexión con nosotros y han publicado en Conexión Externado, nos pueden escribir a nuestras redes sociales para agendarlos y ir haciendo transmisiones para conocer un poco más sobre sus trabajos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto.